Bienvenidos a la segunda parte del curso de Virtual Edu de formulación de química inorgánica. Hemos hablado ya primero de los cuatro tipos de grupos, elementos que utilizamos para formar las moléculas: hidrógeno, oxígeno, metales y no metales. Hemos visto los metales o los no metales, las valencias. Y ahora vamos a calcular, hay unos elementos que tienen valencia fija, otros tienen dos valencias y otros que tienen más valencias. Aquellos elementos que tienen valencia variable, más de una, vamos a ver cómo se puede calcular la valencia que tienen. Hemos partido de la base de que la molécula es neutra, por lo tanto las valencias positivas y negativas se tienen que compensar. El oxígeno siempre es O2-, carga negativa de 2. El hidrógeno, en principio, es hidrógeno más, con los no metales. Hay casos en los que puede ser hidrógeno menos con los metales, pero como es casos muy pocos, casi no lo utilizaremos. Sobre todo el hidrógeno es hidrógeno más. Hay átomos monovalentes, por ejemplo el aluminio o el cadmio. Pues el aluminio siempre es 3 y el cadmio siempre es 2. Pues estos siempre tendrán esta valencia. Hay que multiplicar por el número de átomos. Para ser una molécula es neutra, a la carga de cada átomo, por ejemplo, si tuviéramos dos átomos de aluminio que tenemos aquí, aluminio, pues tenemos que calcular, cada átomo tiene 3 positivo, pues 2 por 3 sería 6 positivo si tiene 2 de aluminio. Y despejamos la valencia variable. Estamos calculando la valencia de aquel elemento que tiene valencia variable y no sabemos cuál de las 3, por ejemplo, que puede tener el nitrógeno, puede tener 1, 3 y 5 con el oxígeno, pues cuál es. Tenemos aquí un caso, el H2SO3. Vamos a calcular primero, el hidrógeno tiene valencia más 1, lo ponemos aquí. Y como hay dos átomos, aquí hay 2, pues multiplicamos más 1 por 2, quedará más 2. El más 1 por 2, que es esto de aquí, da más 2. Luego tenemos el azufre. El azufre es el elemento de valencia variable, es el que queremos saber qué valencia tiene, lo dejamos como S para saber la valencia. Y el oxígeno siempre es menos 2, está aquí, y como hay 3 átomos de oxígeno, el subíndice 3 significa que hay 3 átomos de oxígeno, 3 por menos 2 quedará menos 6. Como la molécula tiene que ser neutra, la suma de todos tiene que ser igual a 0. Más 2 más el azufre, que no sé cuánto vale, menos 6 igual a 0, despejamos azufre, vemos que el azufre tiene en este caso valencia 4. Verdad que a valencia 4, el azufre, vamos a la tabla de valencias, miramos, si no lo sabemos todavía, con el oxígeno tiene 2, 4 y 6, por tanto esta es la valencia intermedia. Sería hipooso, oso, ico, la segunda es oso. Entonces este será el H2SO3, sería, luego lo veremos, el ácido sulfuroso, casi todavía no hemos dado. Ahora tenemos otra molécula, el H2SO4. Lo mismo que antes, H2, 2 por 1, el azufre aquí no sabemos qué valencia tiene, y el oxígeno ahora aquí hay 4, 4 por menos 2 da menos 8. Despejamos una vez de nuevo el azufre, y esta vez el azufre tiene aquí valencia 6. De las 3 que puede tener, 2, 4 y 6, aquí tiene el 4 y aquí tiene el 2. O sea, sabiendo las moléculas o los átomos que tienen valencia fija, podemos calcular la valencia que no sabemos. KSO4. El calcio siempre tiene valencia 2, pues ponemos aquí más 2. El azufre es de valencia variable, ponemos S. Y O4 es 4 por menos 2. Cada oxígeno tiene menos 2, pues 4 por menos 2, menos 8. Despejamos aquí el azufre y vuelve a dar el más 6, igual que el caso anterior. O sea que en estos dos compuestos, que es el ácido sulfúrico, el azufre tiene valencia 6. SO3, 3 por menos 2 dará menos 6, por lo tanto el azufre, para compensar los 3 oxígenos, será de valencia 6, igual el mismo caso que en el anterior. MgClO2. Aquí los dos son de valencia fija, entonces no hay que calcular nada. El magnesio siempre es valencia más 2 y el cloro es valencia menos 1. Pues hemos puesto aquí el subíndice de 2 cloros, porque tiene valencia menos 1, para que esto se iguale, 2 por menos 1 es menos 2, más 2, 0. MnO2, MnO3, MnO7. Aquí la valencia vamos a calcular qué valencia tiene. El oxígeno siempre es menos 2, entonces como aquí hay 2, aquí tenemos O2, pues 2 por menos 2 da menos 4. Como la molécula es neutra, el manganeso, para compensar los dos oxígenos, tiene que tener valencia más 4. En MnO3, el segundo caso, 3 oxígenos es menos 6, por lo tanto el manganeso tiene que ser más 6. Y el Mn2O7 ya es un poco más complicado, tenemos 7 oxígenos. 7 oxígenos por 2
7 oxígenos por 2 menos 2 que tiene, queda menos 14. Como la molécula es 0 y hay 2 átomos de manganeso, cada átomo de manganeso tiene que tener de valencia 7. Pasamos ahora, entonces empezamos con los compuestos ternarios. Hemos visto en la primera parte los compuestos binarios, hidrógeno más no metal, oxígeno más no metal y las sales que eran metal más no metal. Ahora tenemos los compuestos ternarios, había 3 principales, ácidos oxácidos. Hemos visto los ácidos hidrácidos. Ácidos hidrácidos era hidrógeno más un no metal. Y aquí el oxácido es igual que el hidrácido, hidrógeno no metal y además tiene un oxígeno, por eso se le llama oxácidos. Esta es terminología antigua, pero nos sirve, dicho que utilizamos terminología antigua, porque nos ayuda quizá a entender mejor los conceptos. Ácido oxácido tiene oxígeno, el hidrácido tiene solo el hidrógeno. Se forman sumando una molécula de agua al anhídrido. Todo esto también es terminología antigua. El anhídrido, que eran los óxidos más no metales, tenemos aquí el óxido más el no metal, si le sumamos agua quedará hidrógeno, el oxígeno que ya teníamos y el no metal. Por eso se llama anhídrido, la definición de anhídrido es sin agua, porque equivalían a un ácido sin agua, pues eso se les llamaba antiguamente anhídridos. Se nombran con la palabra ácido en lugar del anhídrido. Y el siguiente, el no metal, vendrá con su terminación en oso, ico, perico. Cl2O. Aquí lo que tenemos que saber es el oxígeno tiene valencia 2 y está aquí, y el cloro tiene valencia 1 que está aquí. También podemos calcular la valencia, bueno, no porque ya se sabe. El cloro aquí está actuando con valencia 1. Si es 1, recordamos que el cloro aquí está marcado, tiene 4 valencias, 1, 3, 5 y 7 con el oxígeno. Así, por lo tanto, es la 1, es la pequeña, hiposo, oso, ico y perico. Pues será el anhídrido hipocloroso, el Cl2O, o óxido de dicloro en la terminología actual, UPAC. Óxido o monóxido, basta decir monóxido o óxido, es uno, de dicloro porque hay 2 cloros. Entonces, si al anhídrido hipocloroso le añado el agua, da H2, Cl2, o 2 hidrógenos de aquí, 2 cloros y el oxígeno más el oxígeno, 2 oxígenos. Esta molécula se puede simplificar y da HClO, que será el ácido hipocloroso. Viene del anhídrido hipocloroso, pues el ácido hipocloroso. Podríamos también decir ácido de cloro 1, especificando la valencia que tiene. El SO2, igual que hemos hecho antes, tenemos que saber primero la valencia que tiene el SO2. Como oxígenos hay 2, valencia 2 por menos 2 es menos 4, para que sea neutra el azufre aquí tiene que tener valencia 4. Por tanto, de las 3 que tiene, más 2 más 4 meses, será la intermedia. Hiposo, oso, ico. Por tanto, el 4 será, como es azufre sulfuro, de ahí la S, pues anhídrido sulfuroso. Si al anhídrido sulfuroso le sumamos agua, me da el H2SO3, que del anhídrido pasa a ser el ácido sulfuroso. Aquí podríamos también calcular la valencia como hemos hecho antes. Nos fijamos ahora aquí en el H2SO3. H2, 2 más. 3 oxígenos, 6 menos. 6 menos y 2 más da 4 más. El azufre tiene valencia 4, que es la que hemos visto acá. Por tanto, como es la intermedia, será ácido sulfuroso. SO3, aquí 3 por 2, 6, negativo. El azufre tiene valencia 6, que es la más alta. Por lo tanto, será sulfúrico, anhídrido sulfúrico o también llamado trióxido de azufre. Al trióxido de azufre, SO3, trióxido, 3 oxígenos de un azufre, más el agua da el H2SO4. Si esto era el anhídrido sulfúrico, ahora pasa a ser el ácido sulfúrico, H2SO4. Tenemos el N2O5. Primero calculamos, vemos la valencia, el oxígeno siempre es menos 2 que va aquí, como subíndice, y el nitrógeno, si aquí tienes un 5, decir que está actuando con valencia 5. También podemos calcular la valencia, como hemos calculado antes, 5 por menos 2, menos 10. Como hay 2 nitrógenos, cada uno tiene que tener valencia 5. El nitrógeno tiene 3 valencias, 1, 3 y 5 respecto al oxígeno, por lo tanto es la mayor. La mayor sería hiposo, oso, ico, anhídrido nítrico. Al anhídrido nítrico o, en terminología actual, pentóxido, porque hay 5 oxígenos, de dinitrógeno.
Se coge el óxido pentóxido de dinitrógeno. Al pentóxido de dinitrógeno le sumamos agua y da el H2NO2O6, que al ser todo múltiplos de 2 se puede simplificar y queda el HNO3, que es el ácido nítrico, viene del anhídrido nítrico, terminología antigua, ácido nítrico, terminología actual. Pentóxido de dinitrógeno da el ácido nítrico. Por eso también utilizamos la terminología antigua, porque en algunas cosas tiene paralelismos con la terminología actual. En todo caso, aprenderemos las dos aquí. Sales de ácidos oxáceos. Un ácido oxáceo tenía hidrógeno, no metal y oxígeno. Igual que hemos dicho antes, una sal se sustituyen los hidrógenos que habían aquí por un metal. El hidrógeno del ácido lo sustituyo por un metal y me quedará una sal de ácido oxáceo, en este caso, porque tiene oxígeno. Si tiene oxígeno es un ácido oxácido y si no tiene oxígeno era un ácido hidrácido. Se nombran. ¿Cómo se nombran las sales? Las sales, veremos que de ácidos oxácidos acabadas en ito o en ato. El no metal acabado en ito o en ato. Y el metal será, como siempre, acabado en oso-ico o el número de valencia, 1, 2, 3, 4, la valencia que tenga. Vamos a ver casos. HNO3. El HNO3 acabamos de ver en la diapositiva anterior, que es el ácido nítrico. Vamos a sustituir el hidrógeno, hemos dicho, por un metal. En este caso tenemos calcio. El calcio siempre es de valencia 2+, por lo tanto será calcio 2+. Si yo al grupo NO3 le quito el hidrógeno, me queda el ion nitrato que tenemos aquí, que tiene carga negativa. ¿Por qué? Porque al quitarle el hidrógeno que tiene carga positiva, el grupo todo NO3 tiene carga negativa. Luego hablaremos de los iones, pero por ahora nos fijamos en esto. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se intercambian las valencias, como hemos dicho. La valencia del 2 del calcio va a parar al grupo NO3. El grupo NO3 lo hemos puesto entre paréntesis para que se vea que es todo el grupo es el que tiene la carga valencia negativa. Por lo tanto, la valencia del calcio se pone como subíndice del NO3. Y el NO3 que tiene -1, o sea 1, se pone un átomo de calcio. O sea que hace falta un átomo de calcio con dos grupos nitratos. ¿Cómo se llamará esta sal? Hemos dicho que donde poníamos antes ico, ahora ponemos ato. Nitrato. Bueno, o sea, había oso-ico y ahora las sales serán ito-ato. El sulfuroso será sulfito y el sulfúrico será sulfato. El nitroso será nitrito y el nítrico será nitrato. Para acordarnos quizá como regla mnemotécnica, el nitrito es pequeño y el nitrato es grande. Nitrito, nitrato, sulfito, sulfato. Pequeño, grande. Y vemos aquí que nitrato de calcio 2, aquí propiamente el 2 no hace falta porque el calcio solo tiene valencia 2+, por tanto no hace falta especificarlo, y nitrato de calcio o nitrato cálcico se usa indistintamente. H2SO3. Aquí tenemos este elemento que es el ácido sulfuroso, que tiene valencia 4, el azufre. Vamos a sustituir los hidrógenos por aluminio. El aluminio tiene valencia 3. Por lo tanto, y el grupo SO3, si le quitamos los dos hidrógenos, que son los dos positivos, nos queda el SO3 con carga 2-. Esto veremos que es el ion sulfito. ¿Qué se hace? Se intercambian las valencias. El 3 del aluminio pasa a subíndice del SO3 y el 2 del sulfito pasa a subíndice del aluminio. Habrá 2 átomos de aluminio y 3 grupos sulfito. Como esto era sulfuroso, el sulfuroso pasa a ser ito, sulfuroso pasa a ser sulfito y el aluminio se especifica aluminio 3, como solo hay una valencia no haría falta especificarlo, o sulfito alumínico. HBRO4. Entonces, el primero saber qué ácido es el ácido perbrómico. Por lo tanto, si este es el ácido perbrómico, vemos que la sal serán perbromatos. Están aquí el perbromato. El hierro, aquí en este caso, es el metal Fe2+, que sustituye al H. La valencia del 2 pasa al grupo bromato y la valencia -1 pasa al hierro. Aquí tenemos hierro 1, un hierro y dos grupos bromato. Este es el ion perbromato quitándole el hidrógeno. Al quitarle un hidrógeno que es más, el resto del grupo queda menos. También podemos saber la valencia de esto, la carga de este grupo BRO4-,
sabiendo que el oxígeno es 4 por 2, 8 menos. Aquí el bromo tiene 7 más. Por lo tanto, el conjunto le queda una partícula negativa del oxígeno. Y aquí sí que hay que decir el perbromato tiene que ser ferroso en terminología antigua o hierro 2, que sería terminología actual. Perbromato de hierro 2. Pues una sal, sustituimos el hidrógeno por un metal. Y ya aquí lo que hacemos es, para ver la diferencia, utilizando el ácido perbrómico, el mismo que antes, pero ahora el ácido perbrómico, aquí tenemos el mismo ácido perbrómico, por lo tanto los dos serán perbromato. Perbromato y perbromato. Del ácido perbrómico sale el perbromato. Del ácido sulfúrico salía el sulfato. Ahora el hierro, en lugar de ser el hierro 2, tenemos el hierro 3. Intercambiamos las valencias, el 3 subíndice del bromato y el menos 1, 1 subíndice del hierro. Y entonces será, aquí era el ferroso, valencia 2, o férrico, valencia 3, y se dice de hierro 2 o perbromato de hierro 3. Ya sabemos cómo formar y cómo se formula. Recordad entonces la diferencia entre una sal de ácido hidrácido que acababa en uro, cloruro, fluoruro, nitruro, sulfuro, uro, sal de ácido hidrácido, mientras que hitoato, sulfito, sulfato, clorato, nitrato será una sal de ácido oxácido. Vamos a ver ahora hablar de los iones poliatómicos que han salido ya ahora antes. Al eliminar hidrógeno de un ácido oxácido quedan iones poliatómicos. Iones poliatómicos quiere decir que están formados por más de un átomo. Vamos a ver el caso que ya hemos visto. Este sería el ácido sulfúrico, H2SO4, y le quitamos un hidrógeno. Si le quitamos solo un hidrógeno, del H2 pasa a ser H1, al haber perdido una carga positiva, esto queda con una carga negativa. Este ion se llamará bisulfato, terminología antigua. Bi sería medio en lugar de 2 aquí, medio sulfato, que es la mitad. O la terminología correcta sería hidrógeno sulfato. Aquí he puesto solo el H por tema de espacios, pero en realidad habría que poner aquí hidrógeno sulfato, sería la terminología correcta. Hidrógeno sulfato. Y si le quitamos los dos hidrógenos, aquí tenemos dos hidrógenos, desaparecen los dos hidrógenos, el ion este que nos queda aquí, poliatómico porque tiene dos átomos, el azufre y el oxígeno, la carga al quitarle los dos positivos del hidrógeno me queda en 2 negativo. Y esto se llama ion sulfato. Ion es que tiene carga negativa. La molécula no tiene carga, es neutra. Los iones, trozos de molécula, tienen carga, positiva o negativa. Positiva será catión y negativa anión. Aquí será anión sulfato o ion sulfato. H2SO3, esto era el ácido sulfúrico y este será el ácido sulfuroso. Del sulfuroso viene el sulfito. Si le quitamos un hidrógeno, la mitad, nos queda el bisulfito o hidrógeno sulfito. Y si le quitamos los dos hidrógenos, quedará el ion o anión sulfito, con carga 2 negativos. En los dos, aquí ha perdido 2 hidrógenos y aquí pierde también 2 hidrógenos. Más casos. El ácido nitroso, que es este de aquí, y el ácido nítrico. ¿Por qué si este es el ácido nitroso? Vamos a calcular la valencia. 2 por menos 2 da menos 4. Y el hidrógeno 1 más 1. Por lo tanto, esto es el más 3. Si el nitrógeno es 3, el nitrógeno tiene valencias 1, 3 y 5, hiponitroso, 3 nitroso y 5 nítrico. Aquí es la 3, aquí podemos poner que esto es la valencia 3, por lo tanto será el nitroso. Y este, el HNO3, 3 por 2 menos 6 más 1 menos 5, el nitrógeno tiene que ser más 5. Aquí la valencia del nitrógeno tiene que ser más 5. Por lo tanto será el nítrico. Esto es ácido nitroso y el otro es el ácido nítrico. Ácido nitroso y ácido nítrico. Nitroso será nitrito, acaba en ito, y el nítrico acaba en ato. Hemos dicho que el pequeño es ito y el grande es ato. Nitrito, nitrato. Y al quitarle un hidrógeno queda uno con carga positiva, con carga negativa, perdón, y al quitar el otro hidrógeno también. El ion nitrito y el ion nitrato pues tienen una carga negativa y este aspecto. Cuando pierde un hidrógeno queda una carga negativa, si pierde 2, como era el caso del sulfúrico, tiene 2 cargas negativas. Tenemos ahora aquí los iones del cloro. El cloro, recordad que tenía 4 valencias. Flúor, cloro, bromo y yodo tienen valencias respecto al oxígeno de 1, 3, 5, 7 y aquí están todos los componentes.
Efectivamente podríamos calcular aquí menos 2 más 1, esto es valencia 1 del cloro, este será valencia 3, este será valencia 5 y este será valencia 7. Vamos siempre a calcular 4 por 2, 8 menos 8 más 1, este tiene que ser el cloro más 7. ¿Cómo se llamaban estos ácidos? Pues serían ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico, ácido perclórico. Es incluso ácido de cloro 1, de cloro 3, de cloro 5, de cloro 7. ¿Cómo se llaman los iones de hipocloroso? Pasa el oso a hito. Lo pequeñito es hipoclorito, sería el ion quitándole. Siempre queda aquí, como pierde un hidrógeno, queda una carga negativa, aquí pierde un hidrógeno, queda carga negativa y en todos es lo igual. Pues solo tiene un hidrógeno que perder, todos quedará una carga negativa. Los iones se llaman ion hipoclorito, clorito, clorato y el grande el perclorato. Hipoclorito, pequeño clorito, clorato y perclorato el más grande, el que tiene la valencia mayor. Seguimos con los iones poliatómicos. Hemos dicho que al eliminar el hidrógeno de un ácido oxígeno quedan iones poliatómicos. Primero hay que saber qué es esto. Tenemos un hidrógeno, un no metal y oxígeno. Hidrógeno, no metal y oxígeno era un ácido oxácido. Ácido tiene hidrógeno y oxácido porque tiene oxígeno. ¿Qué ácido es? Pues vemos el no metal es el carbono. Por lo tanto puede ser el carbono, miramos las valencias, tiene 2 y 4. Como tiene 2 valencias podría ser el carbonoso o carbono 2 o carbónico o carbono 4. Entonces vamos a calcular qué valencia tiene. 3 por menos 2 da menos 6. Podemos poner el valencia del oxígeno 3 es menos 6. Hidrógeno tiene más 1, como hay 2, podemos tener que esto valencia 2. Para que esto esté equilibrado, el carbono tiene que tener valencia 4. Más 2 más 4 más 6 menos 6, 0. Por lo tanto, de las dos valencias que tiene el carbono, que ponemos aquí debajo, el carbono puede ser más 2 o más 4. Como tiene la mayor, será carbónico. Si fuera la pequeña, sería carbonoso. El ácido carbónico, le quitamos un hidrógeno y nos quedará una carga negativa. Y si le quitamos las dos hidrógenos, me quedarán dos cargas negativas. Ponemos aquí un paréntesis para que se sepa que las dos cargas negativas es de todo el ion poliatómico, el carbono y los 3 oxígenos. No es la carga del oxígeno, sino de todo el ion. ¿Cómo se llamarán estos iones? Pues este es el ácido carbónico, hemos dicho que tiene valencia 4. Este será, que le hemos quitado la mitad de los hidrógenos, se llama bicarbonato, o en terminología actual, hidrógeno carbonato. Te pongo aquí solo H, pero es hidrógeno carbonato, porque hay que escribirlo todo con letras. Y el ion que queda, ya sin ningún hidrógeno, sería el ion carbonato. H3PO4, H2PO4, HPO4, PO4,3. Aquí tenemos un ácido. Vamos a ver qué ácido es. Tiene 3 elementos, por lo tanto será un ácido oxácido porque tiene hidrógeno ácido y un oxígeno oxácido. El no metal es el fósforo. Fósforo, miramos la tabla de valencia, si no nos lo sabemos, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, 1, 3 y 5. Por lo tanto, aquí puede ser 4 por 2, vamos a ver la valencia. 4 por 2, 8. 8 menos 3, 5, más 5. Por lo tanto, es la valencia más alta, o sea, el ácido fosfórico. H3PO4 es el ácido fosfórico. Si le quito un hidrógeno, me quedará carga negativa. Si le quito 2 hidrógenos, me quedará 2 cargas negativas. Y si quito los 3 hidrógenos, me quedará 3 cargas negativas, que es el último de aquí. Este será, si esto es el ácido fosfórico, este fosfórico se ha convertido en ato. Este es el ion fosfato, este será el hidrógeno fosfato y este que tiene 2 será el dihidrógeno fosfato. Hidrógeno fosfato y dihidrógeno fosfato. Aquí están equivocados los nombres, el hidrógeno fosfato sería el que tiene 1 y el dihidrógeno fosfato sería este. Estos dos de aquí veremos que son sales ácidas o iones, sales ácidas, las que les queda al ácido algún hidrógeno. Aquí, tanto el ion fosfato, que aquí le podríamos poner el mismo paréntesis que antes en el caso de arriba, el PO4 con el 3-, no le queda ya ni al carbonato ni al fosfato ningún hidrógeno. Mientras que aquí les quedan al ion, lógicamente, aquellos que tienen más de un hidrógeno. Cuando hemos visto el nítrico tiene solo uno, o los del cloro, que también solo tienen un hidrógeno, pues solo pueden formar un ion poliatómico.
H3PO3, H2PO3, HPO3. Si este da el fosfórico, este vamos a ver qué valencia tiene. 3 por menos 2 da menos 6. Menos 6 más 3 nos queda más 3. El fósforo aquí tiene valencia 3 del 1,3,5, que es la intermedia, hipofosforoso, fosforoso y fosfórico. Esto será el ácido fosforoso. Por lo tanto, el fosforoso se convertiría en fosfito. Este de aquí, que es el ion ya sin ningún hidrógeno, será el ion fosfito. Este es fosfato, así que podemos volver a poner el paréntesis, podría poner PO4 3 menos y este será PO3 3 menos. Uno tiene 4 oxígenos, la molécula, y el otro tiene 3 oxígenos. Y la valencia de aquí, hemos dicho que era más 5, mientras aquí será más 3. Y lo mismo que antes, aquí hidrógeno fosfito, de nuevo, es este de aquí, y el dihidrógeno fosfito sería este ion poliatómico, este una carga negativa porque ha perdido un hidrógeno, este dos cargas negativas y este finalmente cada hidrógeno que pierde gana o el ion se queda con una carga negativa. La molécula es neutra, si tiene una carga positiva quiere decir que el ion este es una HMNO4. La HMNO4 es el ácido permangánico, recordad que el manganeso es una excepción. Aquí, ¿qué valencia tiene? Primero calculamos 4 por 2, 8, menos 8, más 1 del hidrógeno, 7. El manganeso tiene valencia 7. Manganeso, que era una excepción, tenía 3 valencias, el 4, el 6 y el 7. Y se llamaban oso, ico y perico. Pues esto es el ácido permangánico. Si al ácido permangánico le quitamos el único hidrógeno que tiene, quedará el ion permangánico, pasa a permanganato. Bien, de iones, casos especiales, el agua, que pierde un hidrógeno y queda OH-, que es el grupo hidróxido. El NH3, que es la molécula de amoníaco, que con un H puede añadir un hidrógeno y se convierte en un radical amonio. Fíjate que este aquí, ion, es un anión negativo, mientras que este es un catión positivo, radical amonio. Aquí ha perdido un hidrógeno y aquí en cambio hemos ganado un hidrógeno. El hidrógeno al ser H+, pues cambia la carga. Amoníaco y radical amonio. HCN es el ácido cianhídrico, que es poco especial, tiene hidrógeno, carbono y nitrógeno, y si le quitamos el hidrógeno nos quedará el ion que se llama cianuro. El ion cianuro. CH3COH también es un caso especial, es el ácido acético, es un ácido orgánico, el vinagre, y si le quitamos un hidrógeno, que es este de aquí, que es el hidrógeno ácido, pues quedará CH3CO-, y al ion este se le llama acetato. Normalmente las sales y los iones tienen la terminación uro o ato. Y el H2S, que es el ácido, esto es un hidrógeno más un no metal, un ácido hidrácido. Como es azufre, acaba un hídrico, ácido azufre sulfídrico. Si le quito los dos hidrógenos, me quedará S2-, que es el ion sulfuro. Igual que aquí es uro, no ato. Los ácidos hidrácidos acaban en uro, las sales o los iones, y los oxácidos acaban en ato. Compuestos ternarios, nos queda entonces ahora hablar de los hidróxidos. Hemos hablado de los ácidos oxácidos y las sales de ácidos oxácidos. ¿Qué es el hidróxido? Tiene el grupo OH con carga menos, como vamos a ver, y un metal. El grupo OH tiene valencia -1, ponemos un paréntesis para que se vea que es de todo el grupo. OH es en el fondo una molécula de agua que le hemos quitado un hidrógeno. Al quitar un hidrógeno, que es más, el grupo queda menos, OH-. Se nombran hidróxido más metal 1,2 con la valencia correspondiente, como siempre. Terminología actual o, si vemos terminología antigua, el osoico cuando tienen más de una valencia el metal que sea. NaOH. NaOH. Primero también hemos dicho en la primera lección que el metal más positivo se pone delante. El sodio es positivo y el OH negativo. Por lo tanto, primero va el NaOH. Pero en cambio, a la hora de nombrarlo, claro es que utilizamos el OH que está detrás. Decimos, no es sodio hidróxido, sino hidróxido, el grupo OH, y de sodio o sódico. Sodio una valencia, pues no hace falta. Sódico o de sodio es lo mismo. CoOH2. El Co aquí es el cobalto. El cobalto. Si el OH tiene valencia -1, que va aquí 1, y el cobalto es OH2, significa que el cobalto aquí tiene valencia 2. Vemos la tabla de valencias. Cobalto
y vemos que el cobalto, hierro, cobalto, níquel, cromo, manganeso, tiene 2 y 3. Por lo tanto, hierro, cobalto, níquel, cromo, manganeso, 2 y 3. Pues es el hidróxido de cobalto 2. Como es la pequeña, 2 y 3 sería cobaltoso, y si fuera la 3, cobáltico. Au o H3. El oro recordad que tenía valencia 1 y 3. En el momento especial, pues el único que tiene valencia es 1 y 3. Aquí te está utilizando la valencia 3. El OH, el menos 1, pasa aquí como 1 y esta valencia es la de aquí, por lo tanto el Au, el oro, tiene valencia 3. Entonces será hidróxido de oro 3 o hidróxido áurico. Auroso el pequeño, áurico el mayor, de oro 3 o áurico. Bien, sales ácidas. Hasta ahora hemos visto compuestos ternarios, nos quedan compuestos cuaternarios, podemos decir que tiene 4 elementos. Siempre están el hidrógeno, oxígeno y en el caso tenemos de todo, metal y no metal. De los 4 grupos que hemos utilizado para formar todas las moléculas, hidrógeno, oxígeno, metal y no metal, en las sales ácidas tenemos los 4. Se forman sustituyendo la mitad de los hidrógenos de un ácido, hidrácido, al H aquí significa hidrácido o oxácido, por un metal. Antes hemos sustituido para hacer una sal todos los hidrógenos, ahora sustituimos la mitad, nos quedará una sal ácida. Se nombran bisal, hidrógeno, sal. Ahora lo veremos con el ejemplo. H2S era el ácido sulfídrico. Si al ácido sulfídrico, que es un ácido hidrácido, no tiene oxígeno, le quitamos la mitad de los hidrógenos, o sea, un hidrógeno se queda y el otro lo sustituimos por un metal, en este caso el sodio, que tiene valencia 1. 1 en sodio equivale a un hidrógeno, los dos tienen valencia 1 y queda NaHS. Y si sustituimos los dos hidrógenos, entonces nos quedará 2 moléculas de sodio para que sea neutra. El azufre tiene el ion 2 menos, por lo tanto el sodio, que es 1 más, necesitas 2 átomos de sodio para que sea neutra. Entonces esto se llama ácido sulfídrico, este sería bisulfuro de sodio, o mejor dicho, hidrógeno sulfuro sódico. La terminología correcta sería hidrógeno sulfuro, vemos aquí hidrógeno sulfuro y sódico o de sodio. Y este sería el sulfuro sódico. Bisulfuro o bi equivale aquí a hidrógeno. Y quiere decir que la mitad es hidrógeno y la otra mitad es metal. Yo siempre es la mitad, pero más o menos. H2CO3. El H2CO3 vemos que es 3 por 2, 6, menos 6 y 2. El carbono está con valencia 4, de las dos que tiene 2 y 4 con el oxígeno es la mayor, cuando esto sería carbónico, ácido carbónico. Vamos al ácido carbónico, le quitamos un hidrógeno y entonces nos queda el ion HCO3 con carga menos 1. Como el calcio tiene valencia 2, le ponemos 2, esto sí un subíndice, al ion bicarbonato y nos dará que tenemos un átomo de calcio y 2 iones bicarbonato o hidrógeno carbonato. Y si sustituimos los 2 hidrógenos que tienen valencia 1 cada uno por el calcio que tiene valencia 2, 1 de calcio equivale a 2 hidrógenos y nos quedará 1 de calcio con el CO3. Aquí este 2 sobra. El hidrógeno, aquí este 2 sobra, es KCO3, la molécula que es el carbonato de calcio. El CO3 tiene carga menos 2, el calcio más 2 y queda equilibrado. Por lo tanto, podemos tacharlo. Aquí un error, el 2 este sobra. ¿Cómo se llama entonces esto? Ácido carbónico, bicarbonato cálcico, la mitad de los hidrógenos están sustituidos y se llama una sal ácida. Sal ácida, bicarbonato cálcico, esto es el carbonato de calcio, y hemos dicho que el bicarbonato propiamente, bicarbonato es terminología antigua, el bicarbonato es hidrógeno carbonato cálcico o de calcio. Si tuviera más de una valencia, pues se pondría de hierro 2, de hierro 3, de níquel 2, de níquel 3, de plomo 2, de plomo 4. Ácidos oxácidos polihidratados. Vamos a ver algunas excepciones o que se sale un poco de la regla. Un caso solo que suele salir. Algunos ácidos se forman con anhídrido, que hemos visto al principio, que es una terminología antigua pero sirve, sumándole una molécula de agua. El sulfúrico, el nítrico. Pues ahora vamos a ver que hay algún ácido que se añade no una, sino varias moléculas de agua. Se nombran, tienen un prefijo, meta, piro y orto.
según sumemos una molécula, 2 o 3 moléculas de agua. Meta, una molécula de agua, 2 piro, 2 moléculas de agua y orto, 3 moléculas de agua. Tenemos al fósforo, el caso del fósforo, que tiene valencias 1, 3 y 5. Nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio tienen valencia respecto al oxígeno 1, 3 y 5. Marcamos la 5, pues claro que debemos utilizar. Entonces será hipofosforoso la pequeña, fosforoso y fosfórico. Anhídrido fosfórico, oxígeno más un no metal. Entonces, el fósforo, hemos dicho que el fosfórico tiene valencia 5, va a parar como subíndice del oxígeno, y el oxígeno, que es menos 2, va a parar como 2 de peor. Este producto es el anhídrido fosfórico o, en terminología actual, pentóxido. Pent significa 5, óxido, y de difósforo. Se pone un prefijo para decir cuántos átomos hay en la molécula. Pentóxido, es decir, 5 óxidos de 2 fósforos. El anhídrido fosfórico hemos dicho que es este P2O5 o pentóxido de fósforo, le sumamos una molécula de agua y nos da H2P2O6. El hidrógeno, 2 hidrógenos de aquí van aquí, el P2 va aquí y el O5 más una O nos queda O6. Esta se puede simplificar y nos quedará el ácido fosfórico. Ácido fosfórico o metafosfórico, que sería el normal que hemos visto antes. HPO3, ácido fosfórico. ¿Qué pasa ahora si al P2O5, al pentóxido de difósforo, le sumo 2 moléculas de agua? Entonces me quedará 2 moléculas de hidrógeno, 2 de agua tienen 4 de hidrógeno, H4, el P2 sigue igual, y el O5 más los 2 oxígenos de las 2 moléculas de agua, P2O7. Este era meta, este será piro, ácido pirofosfórico, el H4P2O7, y tenemos la posibilidad incluso de sumarle a este anhídrido 3 moléculas de agua, y nos queda el H3PO4, que será el ácido ortofosfórico. Hemos hablado del H3PO4 y el anión fosfato, y habría que especificar que existen fosfóricos, los dos son fosfóricos, pero uno meta si tiene 1 y el orto si tiene 3. El H3PO4 es más utilizado que el metafosfórico, por lo tanto, cuando nuevamente hablamos de ácido fosfórico, nos referiremos a este, que es el ortofosfórico, porque hemos sumado 3 moléculas de agua. Bien, y con esto ya hemos acabado la segunda parte de formulación de química inorgánica. Podéis tener más información en el libro editorial Casals de Física y Química de tercer ESO. Este curso está pensado de refuerzo a alumnos de ESO, de bachillerato, que saber o recordar, repasar tema de formulación de química inorgánica. Nos queda ahora una tercera parte en la que haremos un repaso y ejercicios que nos servirán sobre todo para tantas cosas que hemos visto, ponerlas todas en conjunto.